Ok, bueno, ya estamos listos y listas, imagino, para empezar a revisar la primera parte, ¿sí? La primera parte del práctico integrador, que como le decía, bueno, y también repaso para el segundo parcial, ya que el próximo jueves es el segundo parcial, no tendremos clase, que solamente está dedicada a la unidad 3, ¿sí? Que como yo ya les dije, leyendo aquí, capítulo 3, la unidad 3 que se compone de los capítulos 3, 5 y 6, obviamente de Gallagher y Savi. Les repito que si no han terminado, no han cerrado, no se preocupen. Respecto a lo que preguntaba, creo que era Sonia, sí, el tema de la apurarse y demás, yo siempre les recomiendo no quedarse ahí pensando, digamos, en una pregunta, ¿sí? No se queden, no se traben con una pregunta y, obviamente, no dejen sin responder. Eso es obvio, en realidad. Porque, bueno, en todo caso, si no tienen ni la más remota idea, bueno, es una de 4 o de 5, depende, o de 3 incluso, ¿sí? La suerte puede estar a favor de ustedes. Entonces no lo dejen sin responder y si lo anotan en un papelito, donde cualquier cosa que tengan ahí al lado, lo anotan cuál es la pregunta bueno, que estaba en duda y luego, para luego volver a esa. ¿Sí? Eh, Básicamente eso. Tienen incluso para marcarlo con las banderitas, yo estoy muy a la antigua y en realidad tienen para marcar unas banderines que hay ahí para volver a ella, para volver a esa pregunta que resultó complicada, lo que sea, que no manejaban bien esos temas. Así que ahora hacemos, ¿les parece? No importa de nuevo si no han terminado, ¿les parece? Hacemos la revisión. Yo lo único que les pido es que seamos ágiles en ese sentido. Le dejo la palabra a ustedes y que vayan leyendo, como siempre, la consigna y también la respuesta que eligieron. Lean la respuesta, porque no digan la 1, porque de nuevo la respuesta, el orden de la respuesta va cambiando, es aleatorio. Así que si les parece, vamos a la primera, ¿sí? Entonces, práctico integrador 3, primera parte, sobre la unidad 3. La primera pregunta es, ¿qué es la fenomenología? Bueno, bastante general y amplia la cosa. ¿Quién quiere empezar? Yo si querés empiezo, profe. Okay. Puse que es una tradición filosófica que apunta a la descripción de la estructura de nuestra conciencia. Perfecto. Y ahora es el momento en que alguien diga, no, yo, si la hubiese esa persona y dice, no, yo entendí otra cosa, ¿sí? Y nos quedamos en esa pregunta, no hay ningún problema, pero esa es. Segunda, vamos. ¿Qué es la intencionalidad? Yo, profe, puse, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Que es la intencionalidad, es la propiedad que tienen los estados mentales de referirse a objetos y situaciones en el mundo. Exactamente, sí. Ahí podría haber una cuestión como más fina, si se está refiriendo a intencionalidad general, ¿no? En términos generales, entonces podemos incluir la idea de intencionalidad original, ¿no? E intencionalidad derivada, y la intencionalidad derivada la tienen, por ejemplo, bueno, nada, libros, computadoras, no sé, cualquier, digamos, material gráfico que refiera a otra cosa también la tiene, pero siempre depende de un intérprete, ¿está bien? Pero bueno, en ese caso estábamos pensando, discúlpame Erika, en la idea de intencionalidad tal como la trabajan en Gallagher y Savi, y esta idea que siempre es intencionalidad de, disculpen, que es conciencia, siempre conciencia de, y por ende conciencia e intencionalidad son, digamos, van de la mano, bueno, eso, pero ya, está bien, perfecto. Sigamos. Si quieren, ¿quieren que yo lea las consignas y sea más fácil así? ¿Prefieren? Sí, profe. Dale, leo la consigna y no sé quién había dicho, porque ahora estoy justamente en el formulario, entonces no puedo verlos. Gallagher y Savi entienden la percepción como holista, ¿sí? Según ellos, esto tendría implicancias sobre ilusiones visuales conocidas como la ilusión de Müller-Lyer o la de Ebbinghaus. Esto es verdadero, los autores entienden que en el caso de estas ilusiones habría que interpretar que en realidad estamos percibiendo correctamente. Perfecto. De nuevo, siempre cabe la posibilidad de que alguien diga, no, yo entendí otra cosa, ¿sí? O sea, nadie tuvo problemas, vamos, bárbaro, la verdad que estamos muy bien.
Una de las consecuencias de aceptar la teoría positiva de la intencionalidad, Husserl, creo que era Santiago que me hacía una pregunta sobre esto, bueno, es... Que las emociones, sensaciones e incluso los estados de ánimo pueden decirse que tienen intencionalidad. Bien, perfecto. Está claro eso, ¿no? Bien. ¿Cuál de los siguientes no es un rasgo de la autoconciencia prereflexiva? Es voluntariamente producida. Recuerda siempre eso de que no es... Ustedes, no me acuerdo, correcto, ¿no? No me acuerdo cómo le había seteado, creo que efectivamente así, les avisa si está mal, ¿verdad? Le dice si está incorrecta la... Sí, sí, te aparece la opción correcta también abajo. ¿Cuál ¿De es? verdad? O bueno, Sí. no hay sorpresa entonces acá, bueno, en fin. Pero entonces sean honestos y honestas y díganme si, nada, en efecto acertaron o fueron a la segunda, tercera y cuarto intento, ¿no? Intencionalidad con C, satisfacer. No entiendo esa pregunta de Rocío. Si querés, Rocío, formulármela de otra manera y yo trato de responderte. Pero es simplemente la idea de que hay ciertos estados mentales, en realidad para la concepción de Galerizar prácticamente todos los estados mentales, que son acerca de estados de cosas, ¿no? El mundo, o el mundo posibles, de nuevo, ¿no? Podemos pensar de nuevo, Papá Noel, dragones, lo que quieran, no existen, por lo menos creemos que no existen, y igualmente podemos creer en eso, podemos creer equivocadamente en eso, bueno, en fin. Podemos desear algo, podemos desear vacacionar en la ciudad perdida de Atlántida, y no, bueno, o Atlantis, y en fin, en principio no existe, ya. Entre los intentos naturalistas por explicar la intencionalidad de la mente, Gallagher y Savi consideran aquellos asentados en el concepto de causalidad y en el de semejanza. ¿Alguna duda ahí? Obviamente critican ambos, eso está claro. Claro, debería haber sacado esto de que le dé la respuesta correcta, pero bueno, me equivoqué yo ahí, en fin. No sé si era más, digamos, como didácticamente hubiese funcionado más. Yo en esa me equivoqué. Bueno, Erika, no sé si... ¿Cuál es? Alto, Santiago, ¿cuál es la pregunta que vos decías del intencionalismo? No, ojo, porque intencionalidad es una cosa muy... Vos no sé a qué te referís. Hay como unas partes nomás de ese capítulo de intencionalidad, un debate con Tai, que es muy técnico, están especificadas las páginas, e incluso hoy hicimos un anuncio donde se especifica justamente todo lo que no va de ese capítulo y demás. Y la parte internismo o internismo, externismo, creo que es la traducción ahí. Bueno, en definitiva, es eso nomás. Pero el resto de Santiago entra, ¿no? Eso es correcto. No están en el último apartado que quitamos todo, pero bueno, ya. Igual ya lo vemos, es menor. Intentos naturalistas, intentos naturalistas, Delfina, es la idea de dar cuenta de la capacidad de representar, ¿sí? De ciertos artefactos, como de nuevo libros, ¿sí? Bueno, o estados mentales, ¿no? En ese caso no sería un artefacto, pero pensemos en la intencionalidad en todo caso de la mente, la capacidad que tiene la mente de ser acerca de otra cosa, de referir a otra cosa, ¿sí? ¿Cómo es posible que seamos los seres humanos, por lo menos creemos serlos, ¿sí? Los únicos que tienen esta capacidad, ¿sí? De pensar el mundo posible, recordar cosas que ya no existen, bueno, o que ya pasaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, hay que dar una explicación de eso, ¿sí? Y hay quienes dicen, bueno, una cosa representa a otra, que una cosa representa a otra, si es que se le parece, por ejemplo. Eso es un intento naturalista, ¿por qué? Porque es la noción de parecido o de semejanza es algo que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? O sea, es algo que... naturalista significa ahí que no hace falta postular nada fuera de lo que se conoce en el ámbito del mundo natural, ¿sí? ¿Me entienden? O la idea de causa, nada más, esa idea de los anillos del tronco del árbol que indican su edad porque efectivamente esos anillos fueron causados por el paso del tiempo, ¿sí? Esos serían los intentos naturalistas, ¿no? Bien. Y había algo más, una pregunta más. Bueno, sí, lo de Rocío, que no, bueno, si no era importante, no sé, si hay algo más que no estoy leyendo, me dicen, pero en definitiva,
la idea de los autores es que tanto la idea de semejanza como la de causalidad se quedan muy cortas para dar cuenta de la intencionalidad de la mente. Se quedan son muy pobres, digamos, sí, propiedades, ¿sí? Que relacionan una cosa con la otra, porque, bueno, no podemos dar cuenta, por ejemplo, de representaciones erróneas, que todo el tiempo nos estamos equivocando. Nosotros creemos hoy que la ciencia se terminó y que las cosas son así y van a quedar así para siempre, pero hay que tener una mirada un poquito más filosófica, justamente, más amplia, para pensar que pueden cambiar las cosas, ¿sí? Y bueno, y también obviamente la idea de que podemos efectivamente representar cosas que no existen, incluso solamente por nuestro propio goce, ¿sí? Lo que decíamos hace unas cuantas clases, no sé, Harry Potter, no sé, los ejemplos que quieran ustedes, más actuales, digamos, podemos pensar en Moby Dick, la ballena asesina, o podemos pensar en, Juego de Tronos, en fin, lo que quieran. Mundos que no existen, que efectivamente podemos, de hecho, pensar en ellos, ¿sí? Con la idea, sí, Valentina, exactamente. Sí, lo intento naturalista querrían reducir, sí, la intencionalidad a algo mucho más simple de lo que es. Siempre representar algo es representarlo como. Hay una buena pregunta que hizo, creo que Santiago, y yo doy una respuesta en el foro, donde especifico eso. No hay una relación simple de intencionalidad, ¿sí? Sí, era tuya la pregunta, Santiago, que querías saber cómo es cómo se diferencia, digamos, Brentano de Husserl, la teoría positiva de Husserl. Un poco esa es la idea, ¿sí? Y la idea de representar con la mente, o sea, tener estados mentales intencionales, es decir, que tienen la capacidad de representar, de ser acerca etcétera, no es una relación simple. Siempre representamos algo bajo alguno de sus aspectos, bajo alguna de sus descripciones posibles, ¿sí? Como yo le decía, yo puedo pensar en Virus como la mejor banda del rock argentino, y ustedes pueden pensar en Virus como una banda intrascendente, bueno, en fin, lo que sea. Es siempre el mismo ejemplo, pero ya. No entendí si la intencionalidad satisface o no nuestra necesidad y deseo. Bueno, sí, o sea, hay estados mentales como los estados mentales de deseo, justamente, el deseo mismo, tener un deseo, querer algo, es un estado mental intencional. ¿Por qué? Porque refiere a algo. O sea, ¿sobre qué versa tu deseo? De nuevo, lo desumo. Me están haciendo repetir todo mi ejemplo, pero bueno, lo desumo. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. En todo caso, estás muy nervioso, querido Luca, pero no, o sea, estás, no sé, alterado, pero no estás realmente deseando nada, ¿sí? Porque para tener un deseo, para que podamos decir, tengo deseo de algo, de comer una rica lasaña, justamente mi estado mental tiene que versar sobre algo, tiene que ser acerca de algo, ¿entiendes? Sí, Mónica, sí, volvimos, pero bueno, se entiende, ¿no? Espero que se entienda. O sea, sí, y bueno, y en el caso de estados mentales de deseo, obviamente pueden ser o no satisfechos, ¿sí? O sea, obvio, si yo quiero dar vuelta por el mundo y, no sé, qué sé yo, ir hacia la luna y volver, bueno, quizás tu deseo, probablemente si no sos Elon Musk o, no sé, en fin, si no sos uno de estos hiper multimillonarios, me parece que va a ser complicado, ¿sí? Bueno, en fin. Pero sí, hay ciertos estados mentales intencionales, con C, pero se pones con ese, pero ojo con eso, porque la intencionalidad con ese es otro concepto que por suerte no estamos trabajando, por suerte para ustedes, es mucho más técnico, pero bueno, sí, pueden o no verse satisfechos, ¿sí? La creencia, por ejemplo, puede o no ser, o puede ser verdadera o falsa, puede corresponderse o no como son las cosas y demás, pero ya. Sigamos. Igual están buenas las preguntas, si me hacen por ahí decir las cosas de otra manera, las seguimos trabajando el tema. Estoy acá bien, según Gallagher, estoy leyendo bien, según Gallagher y Savi, la perspectiva de primera persona puede entenderse en sentido débil y en sentido fuerte. Este segundo modo de entenderla, bueno. Yo puedo leer esa y tengo una duda con la siguiente, que en esta la hice bien y en la siguiente la hice mal. Sí. En esta de la perspectiva débil y fuerte, en este segundo modo de entenderla supone la capacidad para articular a través de algún lenguaje la propia experiencia subjetiva. Exacto, bien. Y la siguiente pregunta, que dice, para la tradición fenomenológica, el problema de la conciencia y el de la intencionalidad, yo puse que aunque están vinculados deberían abordarse separadamente, y está mal porque dice que deberían abordarse de modo conjunto. Sí. Yo tenía anotado, pero tenía anotado que la relación entre conciencia e intencionalidad
es como la relación entre un medio de representación y el mensaje que transmite, que se puede investigar por separado ya que son contingentes. Eso tenía en nota y por eso elegí. Eso tenías anotado, pero esa es la posición de Colin McGinn. Colin, que no hace falta que se sepan el nombre de este filósofo, ¿no? Colin McGinn, está bien eso, pero no... Claro. No es la posición que defienden ellos, justamente ellos defienden la posición contraria a esa. Pero eso, claro. a esta pregunta en realidad no va tanto en esa dirección, que igual tiene que ver, tiene mucho que ver, va sino en la dirección del comienzo, esta idea de David Chalmers, que es otro filósofo muy conocido, que ha dividido el problema de la conciencia entre un problema fuerte y un problema débil. ¿Sí? El problema fuerte de la conciencia sería propiamente dicho el problema de los qualia. Y por otro lado va el problema de la intencionalidad. Entonces están separados. Es decir, el problema de cómo es que tenemos deseos, la pregunta de antes, intenciones, ¿sí? Dolores, creencias. Es decir, cómo tenemos estados mentales que refieren a algo. Estados mentales conscientes, porque conciencia de. ¿Está bien? Pero lo que dice Chalmers es que el problema de verdad, el problema realmente serio, importante, difícil, digamos, o sea, uno dice problema fácil y el otro, pero bueno, hay que ver cómo hace el cerebro para hacer todo lo que hace, ¿no? Pero digamos, la idea de Chalmers es que ese otro problema se resuelve así. Bueno, habrá que estudiar los mecanismos cerebrales o de procesamiento de la información por los cuales tenemos creencias, deseos, intenciones, bla, 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 que versa sobre algo. Pero el problema de los qualia, de cómo se siente, cómo se experimenta en primera persona, el sabor del chocolate, bueno, todo eso que ya saben, deberían saber, ¿sí? Ese es el problema de la conciencia. ¿Sí? La idea de Gallagher es, no hay dos problemas, el problema de la conciencia es también el problema de la intencionalidad. Dicho de otra manera, siempre que nos preguntamos por el problema de la intencionalidad, el problema de cómo es que tenemos estados mentales que versan sobre otras cosas, ya estamos jugando el juego de la conciencia, ya estamos en el tema de la conciencia, ¿sí? Porque siempre ser consciente de. Hubo otra pregunta, de hecho, en el foro que hablaba de una noción intransitiva de ser consciente, ¿sí? Y no, acá estamos planteando la cuestión transitiva, la acepción, digamos, transitiva, siempre conciencia de, ¿sí? Yo soy consciente del agua fresca, de la brisa, del mar, de lo que quieran, ¿sí? Eso sería la idea. No sé si se aclara, Erika, lo que digo. Sí, lo tenía yo anotado eso, pero evidentemente se me pasó. Lo que vos marcaste estaba bien, pero es la posición de Colin McGinn hacia el final. ¿Sí? Y ahí es donde también, no sé si es una pregunta de eso, no recuerdo ahora, si la hice o no, y ahí es donde también los autores están de acuerdo con una versión de una distinción entre intencionalidad original, ¿sí? En la que la mente, en la que niegan esto de Colin McGinn, esto que está planteando, y derivada. ¿Sí? Que ahí sí, en ese caso sí, las letras pueden estar escritas en alemán, en árabe, en chino mandarín, en cirílico, lo que quieran, son un medio esas letras para referir. Eso sí están de acuerdo, pero estamos hablando ahí de intencionalidad derivada, siempre dependiente de que haya un intérprete, de que haya alguien que efectivamente pueda conectar esa grafía rara con aquello a lo que refiere. Básicamente es eso. Bien, el fenómeno de la visión ciega. Acá vamos a lo más puntual. Puede haber preguntas sobre eso, pero es muy interesante para mí, para futuros y futuras psicólogas, una pregunta como esta. Bueno, visión ciega. Yo puse que han sido tomados por los abordajes científicos que estudian la conciencia como evidencia a favor de las teorías de orden superior. Exacto. Yo no lo mandé, así que puede ser que esté mal. No, está bien, pero ¿sabrías decirnos por qué? Bueno, justo te la mandaste, me estás confesando que te la mandaste. Sí. Pero ¿alguien me sabe explicar por qué el fenómeno de la visión ciega ha sido abordado por la idea digamos, justamente es contrario a lo que quieren plantear los Me autores? parece que era porque hablaba de que no se podían conectar dos estados mentales, ¿puede ser? Claro. Algo así me recuerdo. ¿No? La teoría de segundo orden, ¿no? Que lo que convierte un estado mental en consciente es que esté conectado justamente con otro estado mental que de alguna manera estamos diciendo en términos, digamos, no literales, no metáforas, lo ilumine, eche como la luz de la conciencia sobre mí para que efectivamente, Nico, usted, cada uno de ustedes se dé cuenta, sea consciente de eso, ¿no? Y el fenómeno de la visión ciega es muy particular justamente porque
personas que dicen, yo no siento nada, yo no me doy cuenta de nada, ¿me estás tomando el pelo que te diga si tengo algo al frente, si es es un objeto circular, cuadrado, lo que sea? Pero en efecto, las respuestas son, digamos, tienden a ser positivas, no son todas positivas, digamos, pero hay una buena proporción, digamos, de la respuesta, una cantidad enorme de experimentos que se hicieron, que las personas que no se dan cuenta, ellos efectivamente no sienten, digamos, no tienen una conciencia perceptual, sería, de lo que tienen ahí enfrente, pero la detectan o saben, digamos, responder correctamente, ¿sí? Entonces, claro, están diciendo, le está faltando a esa persona ciega ese otro estado mental que ilumina, pero la otra parte del cerebro está funcionando bárbaro. Esa sería la idea. Muy técnico ya quizás, Valentina, pero ya. Lo de la visión ciega, profe, solo tendríamos que saber más o menos el hecho de por qué apoya, o sea, o por qué está a favor de la teoría del orden superior, que es lo que acabas de explicar. No nos van a preguntar cosas más específicas, como por ejemplo lo del córtex visual y todo eso. La corteza occipital y todo eso no hace falta. No. Lo decía, ahora aprovechamos esta pausa, quizás sí, lo que es Damasio, por lo menos, ¿sí? Manejar el concepto de corteza prefrontal, ¿sí? y esto de la corteza somatosensorial para trabajar sobre el marcador semático, eso puede ser. Pero de todas maneras, todo lo otro de Damasio, todos los otros textos que son de teóricos, ahí van a tener que preguntarle bien en este caso, al profesor Ahumada, porque a grandes rasgos, en términos generales, hemos decidido, no es ese el hincapié. Es medio obvio, en realidad, pero no vamos a hacer ese, no es el foco de la materia, no queremos además que nosotros no estamos preparados, la mayoría, en todo caso, de nosotros no está preparado para dar una clase de neuroanatomía, ni neurofisiología, ni nada de eso. Así que, pero bueno, si tienen preguntas más específicas sobre otros textos, yo se la paso, digamos, la pelota a teóricos. ¿Sí? Bueno, sí, así es, Santiago, eso es básicamente. Bien. La fenomenología ha defendido la idea de la primacía de la percepción. Un modo de entender esto es... ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Están todas las respuestas a la pregunta. Que la percepción es previa y una condición necesaria para la adquisición del lenguaje. Recuerden que eso está en el contexto del texto, el contexto de esa introducción que hacen al tema percepción. Acá la idea es un poco también ese anticientificismo que manejan Galler y Sade. ¿Recuerdan eso? Que concentrarse sobre la percepción, ¿sí? Más allá de toda la teorización posterior, ¿sí? Científica o no, en realidad, mediada por el lenguaje, ¿sí? No deberíamos desatender, digamos, que todo eso otro está asentado, de alguna manera, en lo que, digamos, aprendemos con H en la percepción. La primacía de la percepción, básicamente, sí. No. Según Gallagher y Zavy, la autoconciencia prereflexiva, seguimos con el mismo texto, es un tipo de autoconciencia que está presente en cualquier experiencia consciente que podamos tener. Perfecto. Las dos caras de la misma moneda. Consulta. A mí me pasó que por el tema del tiempo y todo eso, yo veo que hay dos opciones que dice un estado mental y otras dos opciones que dice un tipo de autoconciencia. Bueno, yo la marqué mal porque marqué rápido, sí. Había puesto la primera. A ver. En el parcial, no sé si sigue la misma modalidad del primero en cuanto al tiempo y la cantidad de preguntas. Gente, este es el primero, o sea, esta es la modalidad, exactamente esta. ¿Entienden? Esta es la modalidad, es la misma. Solamente una pregunta correcta, más o menos de 3 a 4, yo algunas veces le puse 5 opciones, pero generalmente son 4. Sí, absolutamente esta. Claro, en cuanto a la cantidad de preguntas y el tiempo, preguntaba. Ah, también, sí. También. Ah, bien, gracias, profe. Exacto. Bueno, no sé si querés que un estado mental porque conseguimos nuestra propia identidad como sujeto. Claro, acá yo empecé el famoso bolazo, así como, bueno, inventemos algo, ¿sí? Esa sería, que yo siempre les digo, que hay una que son parcialmente correctas, otra que son medio como, nada. Ahí juega la imaginación del o el docente. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La teoría representacional de la percepción. Vamos.
postulan la existencia de algún tipo de intermediario entre quien percibe y aquello que es percibido. Perfecto. Representaciones internas, ideas, depende de la época de la que estemos hablando, ¿sí? Hoy se maneja la idea de o modelos mentales o representaciones internas. Según Gallagher y Savi, el concepto clave para abordar la relación, y eso, disculpen, eso es algo tan lindo, digamos, de este texto, de nuevo, porque ata la tradición filosófica con la teorización y el trabajo experimental también científico, más o menos contemporáneo. Bueno, según Gallagher y Savi decía, el concepto clave para abordar la relación entre conciencia y autoconciencia es... El de autoconciencia prereflexiva. Sí, este es muy fácil, quizás, pero bueno, en fin. Las preguntas del parcial podrían estar más o menos en este tenor un poquito quizás más difíciles, ¿sí? Pero más o menos parecidas a estas. Creo que en algunas incluso he ido más específico, me he ido como un poquito más específico de lo que podrían encontrar, pero no se relajen. O sea, este nivel de detalle, de profundidad de los textos es más o menos el que vamos a requerirles, digo, para probar. ¿Cuál de las siguientes constituye una objeción a las teorías representacionales de la percepción? El problema es saber si mi representación interna se corresponde o no con el objeto externo que la genera, perdón. Exacto. La idea de ahí el escepticismo, ¿no? El escenario tipo Matrix. ¿Sí? Si yo solamente sé lo que estoy... Yo solamente puedo dar cuenta de mi vínculo con la representación interna, ¿cómo puedo justamente justificar que esa representación interna se corresponda con algo allí en el mundo? ¿Sí? Todo podría ser un sueño, me podría un científico loco haber dado una pastilla roja o azul, no me acuerdo. En fin, eso. Una objeción que desde la fenomenología se hace a las teorías del orden superior sobre la conciencia es, de nuevo, teoría del orden superior. ¿Te acordás Santiago? No sé si era Santiago, pero bueno. La del orden, no era Santiago, bueno, la del orden superior, de nuevo. La de la visión ciega. Que no logran explicar cómo la relación entre dos estados mentales inconscientes convierte a uno de ellos consciente. ¿Están por ahí? Sí, profe. Ok. Quedamos en que la idea de que la percepción es algo que hacemos, creo. Eso. Ok. ¿Y me dicen la respuesta, porfa? Es muy fácil eso, ¿no? Es propia de la teoría inactiva de la percepción. Aquella que favorecen o que defienden Gallagher y Savi. Bien. Según la teoría positiva de la intencionalidad, de nuevo, se ajusta, toda experiencia intencional tiene dos aspectos. ¿Recuerdan? La cualidad intencional, qué tipo de experiencia tengo, y la materia intencional, el objeto de esa experiencia. Yo puedo temer que llueva mañana, creer que lloverá mañana, recordar, no, eso no puedo. Bueno, ¿sí? Imaginar que lloverá mañana, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo puedo, obviamente, puedo creer, por ejemplo, un montón de cosas diferentes que esa es la materia intencional, ¿sí? El objeto de la experiencia puede ser muy, muy diferente, ¿sí? Puedo creer que hoy es jueves, bueno, etcétera, etcétera. Es eso, muy sencillo, son dos. Es la estructura de los estados mentales intencionales, ¿sí? ¿Cuál es mi actitud hacia ese contenido? Y obviamente el contenido. De nuevo, temer que lloverá, desear que lloverá, creer que va a llover. Bueno, se entiende, ¿no? Profe, una consulta. También en el texto de intencionalidad se habla sobre la perspectiva analítica, en donde habla de la referencia y de la aspectualidad, ¿puede ser? Uh-huh. Sí. Pero, o sea, ¿eso cuándo, por ejemplo, lo tendríamos que tomar en cuenta? La referencia, nada, es simplemente para el caso de creencia, por ejemplo, la referencia sería simplemente que la cosa en el mundo a que refiere justamente nuestro estado intencional. La espectrualidad es el modo en que nosotros la conseguimos. Lo de virus que yo decía antes, ¿está bien? Sí, gracias. Es eso. No, son más términos para cosas más o menos en la misma línea, ¿sí? Te digo un mini infarto. Bueno, no pasa nada. Igual, de nuevo, veamos que es muy interesante este fenómeno, el fenómeno de la ceguera del cambio, o inatencional, ¿sí? Muy interesante ese fenómeno. ¿Qué vieron? Justamente esto es agua para el molino de Gallagher y Savi.
Visión ciega es algo utilizado por los científicos cognitivos, la psicología, para criticarla o para defender las teorías representacionales de la... Ay, no. Para defender esta idea de que la conciencia es algo que le agrega otro estado mental, un estado cerebral diferente, y en este caso estamos hablando de la ceguera inatencional, ¿sí? Es agua para el molino de la teoría inactiva de la percepción, ¿sí? En realidad, bueno, uno es trabajado en conciencia y autoconciencia y el otro es trabajado en percepción, pero bueno, son dos fenómenos de percepción visual. Por eso lo estoy metiendo en la misma bolsa, no quisiera confundir con eso. Bueno, ¿qué me dice el fenómeno de la ceguera al cambio o inatencional? La teoría inactiva Sí. ha sido tomada como evidencia a favor de la teoría inactiva de la percepción. Exacto. ¿Por qué? Porque la teoría inactiva une mucho más, conecta mucho, vincula mucho más acción y percepción. Y a lo que estamos haciendo ahí con la ceguera al cambio es no viendo algo, ¿sí? Justamente porque estamos atendiendo otra cosa, ¿sí? Vemos lo que queremos ver, para decirlo así, muy a grandes rasgos, no lo tómenlo con pinzas, pero entienden, lo que hacemos cuando vemos es escrutar el entorno, ¿sí? Como explorarlo, ¿entienden? Eso sería básicamente la idea. Y eso es activo, eso es algo activo y algo que justamente va en la línea de la teoría inactiva de la percepción. Bueno, me tardé un poco, pero en fin, estamos. Según Gales de Disavi, la relación entre intencionalidad y conciencia... ¿Tienen? Sí, yo la leo. Es esencial, aquello de lo que somos conscientes está intrínsecamente ligado a cómo se nos presenta. Perfecto. Siempre en la línea esta de criticar a Chalmers y esta idea de reduccionista, ¿sí? De querer dividir. Por un lado está la intencionalidad, las creencias, los deseos, las intenciones, los miedos, todo eso fácil, digamos. Y por un lado está la conciencia, que en realidad el problema de la conciencia es el problema de los cuales, de cómo se siente, de cómo qué es. La teoría inactiva de la percepción, y esto tengan cuidado siempre, hay muchas de estas, marque la opción que no corresponde. ¿Quién me responde? Yo puse que implica la necesidad de postular representaciones internas para dar cuenta de la percepción. Perfecto. Justamente la posición contraria. Según Gales de Disavi, si se equivocan y no entienden del tema, es el momento, ¿no? De decirme. Me equivoqué yo en darle la respuesta, que figure la respuesta correcta. Pero bueno, ya estamos en esta. Ya está. Según Gales de Disavi, la intencionalidad derivada... Bueno, ya hablamos de eso. Nunca podría ser atribuida a los estados mentales. No podría, no. Justamente, ¿no? Nunca podría, lo leí mal. Sí, perfecto. Nunca podría ser atribuido, disculpen, a los estados mentales. Bien. La disputa entre Gales de Disavi, por un lado, y McDowell, recuerden, McDowell, conceptos y percepción. Por otro, el papel de los conceptos en la percepción consiste en ¿qué? Todos aceptan que la percepción involucre conceptos, pero que para McDowell estos son solo adquiridos a través del dominio de un lenguaje. Bien, sí, exactamente. Está una cuestión del caballo y el carro de los caballos acá, ¿sí? A través del lenguaje, para McDowell, a través del lenguaje adquirimos los conceptos, pero justamente Gales de Disavi también están de acuerdo que la percepción involucra conceptos, ¿sí? Categorías, pero justamente no hace falta haber adquirido el lenguaje para poder hablar de conceptos o de una mente que maneje conceptos. Entonces tenemos percepción en animales, tenemos percepción en niños prelingüísticos y demás. La distinción de Chalmers. ¿Cuántas preguntas, gente? Me fui totalmente... bueno, ya, la distinción de Chalmers entre un problema fácil y un problema... Ya lo hablamos esto, de la conciencia, ¿sí? Vamos un poquito más rápido. Si no me siguen, me dicen. ¿Sí? Consiste en distinguir entre
Ya lo El hablamos, ¿no? problema de las funciones cognitivas de la conciencia, el de su aspecto fenoménico. Bien, de nuevo, está la creencia, la intención, bla, 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 y después está la conciencia propiamente dicha. Eso es negado o es rechazada, esa distinción que de una manera, digamos, minimiza la intencionalidad o convierte o reduce la conciencia solamente al problema de los cuales. ¿Sí? En ambos casos empobrece, digamos, la discusión según los autores. La fenomenología ha defendido el carácter holista de la percepción, ya lo sabemos, señor, y esto es... Yo puse, esto es verdadero, dicho carácter comprende el contexto físico y pragmático en el que se percibe. Bien, es una de las tantas cuestiones que atañen a esto del carácter holista de la percepción. Hay varias cosas muy interesantes aparte para mí, más allá de la evaluación, más allá de todo, digamos, es muy interesante ese problema, digamos, ese tema. ¿Qué posición toman Galler y Sadi respecto de la distinción clásica, propuesta por Chan otra vez, entre un problema difícil y un problema fácil de la conciencia? Obviamente la estarían rechazando, en tanto es un modo de desestimar el problema de la conciencia. Eso lo acabo de decir. Así que ya. O sea, de verdad, gente, les digo, con estos se manejan estas cosas, manejan todo, bueno, exagero, ¿no? Pero prácticamente todo lo que les pueden llegar a... No estoy diciendo que si lo saben, si saben esto, digamos, si por una cuestión de casualidad, de suerte, le acertaron. No. Si ustedes entienden realmente qué es lo que queremos en esta materia que cuesta tanto, entienden de qué va, y de qué estamos tratando, de qué va la cosa. Si ustedes entienden todo esto, ya están, o sea, ya está hecho, o sea, ya está aprobado ese parcial. No estoy desmereciéndolo, pero digo, en fin, porque de hecho hay muchas cosas. Yo tampoco quiero asustarlo, pero son muchos temas. Entonces, si tienen claridad sobre esto, les va a ir bien. ¿Cómo se posicionan Galler y Sadi frente al concepto de inexistencia intencional? ¿Sí? Eso es de Brentano, que nadie le va a preguntar específicamente sobre la posición de Brentano, pero ese concepto sí. ¿Qué dirán? No sé si Santiago anda por ahí, que me había preguntado justamente sobre esto. Yo elegí justamente la de Brentano y no, estaba mal. ¿Siguiendo a Brentano? Y la respuesta correcta es, vos pusiste, siguiendo a Brentano lo entiende con un concepto superador respecto de la llamada teoría positiva de la intencionalidad, que es la de Husserl. No. Ellos justamente adhieren a la de Husserl y dicen que si bien es históricamente relevante, instaló el tema de la intencionalidad en filosofía de la mente, ¿sí? El hecho de que la marca de lo mental, aquello que define algo como un estado, un proceso mental, es la intencionalidad, más allá de que es importante como concepto, no logra dar cuenta del tipo de relación que supone, bla, 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 ¿sí? Es lo que decíamos hace un ratito, de que la relación de intencionalidad es una relación compleja, no simple, no como de nuevo, la semejanza o la causalidad. Bueno, decir que la causalidad es simple es todo un tema, pero bueno, más allá de eso, se entiende, ¿no? Lo que estamos... Sí, nada más que a mí lo que me cuesta, o creo que es lo que más me cuesta, es que tengo en mi memoria que he leído relacionado a ese concepto, por ejemplo, en este caso con el Brentano, y me surge la palabra ahí Brentano y me empiezo a confundir si estaba... Claro. Tengo que afilarlo ahí un poco. Bien. La idea de que al percibir un objeto o perfil un objeto, ¿sí? Estamos a la vez percibiendo el objeto como tal. ¿Qué es esa idea? A ver, ¿quién la tiene fresca esa idea? Es el de percepción de horizonte. Intencionalidad de horizonte, perdón. Exactamente. Bien. Y también adhieren a eso los autores y conectan eso también con esta idea de la percepción en activa, ¿no? Yo puedo a la vez, no solamente que es así porque solamente accedo a una sola faceta, una cara, digamos, si hablamos solamente de percepción, ¿sí? Sino que yo también me puedo mover, efectivamente me puedo mover, entonces puedo, digamos, y no solo es lo que no es simplemente decir me puedo mover, sino que en la percepción está la motricidad también. Debiéramos conectarla mucho más con la acción y la motricidad también. Bueno, igual quizás estoy yendo un poco, en fin. Estamos acá estamos hechos preguntas, me parece que suponen como un manejo, un dominio bastante ya no sé si avanzado, pero bastante sólido, asentado de los temas.
¿Con cuál de estas afirmaciones estarían de acuerdo Galler y Savi? Y con ellos buena parte de la tradición fenomenológica. ¿Quién quiere responder? Gente. Bueno, es Que todo estado mental consciente Sí. comporta una forma de autoconciencia. Autoconciencia prereflexiva, exactamente. Bien. Bueno, esto ya trabajamos, intencionalidad original. Capaz de mucha de esta, pero bueno, intencionalidad original es, si hablamos de intencionalidad original, claramente solo la tienen los estados mentales. ¿Sí? Uno puede hablar de intencionalidad en un sentido laxo que incluya también, no sé, los libros, los pósters, las imágenes, etc. Bueno, marque la opción incorrecta, recuerden siempre esas preguntas que dicen marque la que no corresponde, bueno, una de esas. ¿Quién se anima? Yo puse las teorías representacionales de la percepción la entienden en términos de la implicación corporal directa con el mundo. La teoría, claro, sí, porque esa es la teoría inactiva. Es muy engañoso eso cuando, no sé quién era, bueno, no me acuerdo ya, Elena creo, que había hablado del apuro y de la cuestión. Bueno, esas te matan porque parece muy correcto, pero claro, correcto referido a la otra posición inactiva. Bueno, profe, no nos van a dar una respuesta correcta con el autor incorrecto, ¿no? No, ya estamos asustados, oh Dios. Bueno, en fin. Bueno, ya. No, profe, está bueno que esté la respuesta. Bueno, sí, está bien. Ok. ¿Están todavía? Qué tarde que es, por favor. Bueno, yo les paso la... No sé qué hacer ahora realmente. Como siempre yo me parece que me fui totalmente. Esto idealmente, ya sabían ustedes, ¿no? Que íbamos a tener dos prácticos integradores y finalmente por todo lo que pasó, y por esto ya se viene el parcial, fue uno solo, pero meter todo lo que teníamos para trabajar acá, en fin. Si quieren, ¿qué les parece que hagamos? No sé, ayuda. Si quieren podemos hacerlo más o menos juntos, ahora, porque no podemos parar acá media hora y nada. Si quieren la vamos viendo juntos. ¿Quieren? ¿Te parece? No lo sé. Ya se la pasé. Sí. ¿Está bien? Porque si no, realmente no vamos a poder. Bueno, vamos. Tratemos, porque son 40. Si nos quedamos un ratito más, bueno, ya. Ahora sí se ponen, ¿cómo es que la expresión los pingos en la cancha, ¿no? Algo así, bueno, en fin. Ahora tenemos que sacar, vamos, ¿quién empieza? No sé, Valentina, Erika, Elena, Florencia, Fernanda, Paz, Santiago, toda la gente y el resto, por favor, vamos a hacerla juntos. La teoría de la simulación implícita, ¿qué le parece? Yo pondría la que dice que postula un mecanismo simple en el que simulamos de modo directo intenciones y emociones ajenas. No. ¿Por qué no? Porque justamente no puso... Una de las críticas que le hacen a la la teoría de la simulación implícita, estamos acá en cómo conocemos a los otros, las otras, como quieran decirlo. Estamos acá. Siempre es muy importante tratar de ubicar la pregunta, ¿no? Decir, este es el texto. Una de las críticas que le hacen, decía Galerizari, es que justamente es una explicación demasiado tortuosa, demasiado complicada, demasiado difícil, que tiene muchas partes. Primero tengo que percibir lo que está haciendo, lo que pasa ahí, el cuerpo de la persona. Luego tengo que identificar la acción, pero como de una manera, una acción impersonal, una acción simplemente como tal, digamos, martillar algo. Y luego referir esa acción, conectar esa acción con la persona. Entonces, no, esa no, porque no es un mecanismo para nada simple. ¿Entienden? Ahora... Claro, sí, yo había Discúlpame. pensado que era esa por el hecho que decía, bueno, que simulamos un estado mental de otro, digamos. Por eso había pensado que era esa, pero claro, no es un mecanismo simple. No. Sí, sí no lo es. No es un mecanismo simple. ¿Alguien más? ¿Que se anima? Ahí está la respuesta, lo que acabo de decir yo, ¿eh? Se lo acabo de decir en realidad. No me había dado cuenta antes, pero yo se lo dije. ¿Gente? Bueno.
Ah, ahora veo. Todo el mundo ya sabe todo cuando estamos charlando después, o cuando se lo dice automáticamente. Bueno, la digo yo, postula un mecanismo en diferentes etapas, en lo que acabo de decir, diferentes etapas, primero la percepción, luego saber qué acción es, y luego conectar esa acción con la persona. Una de las cuales es la representación neutral de la acción. Yo dije impersonal, pero sí, es más correcto decir neutral. ¿Está bien? Profe, ¿ese no sería la explícita? No, es la implícita. La implícita es mucho más sencilla, ¿sí? Mucho más fácil. Acá estamos hablando de neuronas de espejo, sistema de resonancia. ¿Recuerdan todo eso? Parece que lee muy fino. Bueno, no. ¿Entienden a lo que voy? Esta es la simulación implícita que postula mecanismos subpersonales, es decir, mecanismos cerebrales, ¿sí? envalentonada, digamos, en realidad están asentando su posición sobre los descubrimientos de la neurona de espejos. ¿Sí? Están estos descubrimientos de los 90, de que cuando realizamos una acción y cuando vemos realizar esa acción, se activan ciertas zonas parecidas, las mismas zonas. ¿Sí? Esa sería la idea. Profe, ahí Santiago te está haciendo consultas por el chat. Estoy leyendo. Neutral y subpersonal, no. Subpersonal quiere decir a nivel cerebral, a nivel de procesamiento de la información, son lo que yo puedo decir acerca de algo, pero de que esté pasando, lo que esté, una creencia, un deseo, la percepción, la atención, lo que quieran, la memoria, ¿sí? Pero no estoy diciendo, ¿te acordás de la abuela cuando? Eso es a nivel personal. Lo que estoy diciendo a nivel personal, cuando hablo a nivel subpersonal, estoy hablando de qué mecanismos, qué zonas, qué áreas del cerebro están funcionando, están haciendo qué cosa. Ese nivel subpersonal. ¿Sí? Lo que predicamos de partes de nuestro cerebro. A nivel personal estamos predicando de algo de la persona. Es una persona muy simpática, qué sé yo, un ejemplo. ¿Sí? O recuerdo haber estado, ¿sí? Eso es. Y neutral no, neutral es simplemente esta idea de que no vamos a hilar tan fino, capaz que se me fue la mano, pero bueno, no vamos a hilar tan fino, pero neutral es esto que primero, básicamente son son respuestas de la teoría de la simulación implícita a objeciones que se le han hecho a la teoría de la simulación explícita. ¿Entienden? Es como que la teoría de la simulación explícita tenía varias objeciones, una de las cuales era que debiéramos tener una mayor evidencia introspectiva. Exactamente, Valentina, esa es la teoría. Cuando piensen en teoría de simulación implícita, como para hacerla más fácil, piensen en el cerebro. Piensen en que una teoría que está pensando, que está asentándose, ¿sí? Está poniendo su plataforma, digamos, es descubrimiento de qué pasa en el cerebro. Descubrimiento reciente, como por ejemplo las neuronas espejo. Exactamente. ¿Sí? Imaginen, si alguien te dice que hay un grupo de neuronas que se activa cuando yo veo hacer algo y cuando también lo hago, ¿sí? Y bueno, parece ser que la teoría de la simulación, yo veo algo, yo como que lo estoy haciendo yo también, lo estoy simulando, y bueno, es como agua para ese molino, ¿sí? Cuando pensamos en la teoría de la simulación explícita, es simplemente como que vos ves a alguien caerse y de alguna manera, conscientemente, experimentás algo de ese dolor, o haces algo así como si hubieses vos tenido ese dolor, ¿sí? Entonces, eso no importa tanto el cerebro ahí, que estoy generalizando y no tenemos tiempo para volver a estos temas, ¿sí? Pero es esa la gran diferencia. Bueno, en fin, otra de las objeciones es que en realidad vos lo que estás haciendo es proyectando lo que te pasa a vos a otra persona, en la teoría de la simulación. Bueno, en este caso no, vos estás representando el fenómeno del dolor y después conectándolo a esa persona. Ese sería el modo de la teoría de la simulación implícita de resolver esa objeción. Pero bueno, de verdad no estamos yendo a hacer como cuestión ya del punto y la coma, y no tenemos ni el tiempo ni quizás yo haya acertado en hacer preguntas tan... Esta particularmente es muy difícil, la verdad que sí. Pero bueno. ¿Quién se anima a hacer la siguiente? Vamos. Si les parece, sigamos porque si no... Dale. ¿Cómo se posicionan Gallagher y Xavi frente al experimento mental del cerebro en la cubeta? Puse que cuestionan el experimento en la medida que plantea que es una situación totalmente inteligible. ¿Totalmente ininteligible? Es ininteligible. No.
No, porque ellos dicen que sí es inteligible, pero en realidad muestra mucho menos de lo que pareciera mostrar, digamos. ¿Sí? Es mucho más interesante, recuerdan eso, es mucho más interesante pensar en, por ejemplo, estos sistemas de sustitución sensorial, ¿sí? Donde una persona ciega, se le pone un pad acá de estimulación táctil. Bueno, en fin, cosas así, eso es mucho más rico que pensar en un cerebro conectado, pero no es ininteligible. Sí, se entiende. Putnam, quien propuso ese experimento mental, se entiende más o menos qué quiso decir. Que está todo en el cerebro y el cuerpo, ¿entienden? Si estamos hablando de atención, de memoria, de conciencia, el cuerpo podemos olvidarlo, pongámoslo entre paréntesis, que se dediquen los fisiólogos a eso, ¿entienden? Eso es. Así que no disculpen que estoy... ¿Quién es que ¿Sería me...? la que la aceptan o no? ¿Sería la? Sí, la que dice aceptan lo que el experimento pretende mostrar, el cerebro es fundamental para la experiencia humana. No aceptan lo que el experimento pretende mostrar, justamente. Además, Claro, entonces ninguna sería correcta. Discúlpame. Lo que pretende mostrar el experimento, esta es una cosa bien de lógica, bien maldita de mi parte, pero no es que el cerebro es fundamental para la experiencia humana. Eso no lo niega nadie. Nadie negaría algo así. Sería una locura negar algo así. No, lo que el experimento, o sea, que esta pregunta está mal, doblemente mal. ¿Por qué? Porque eso no es lo que el experimento pretende mostrar. El experimento pretende mostrar que a lo que hace a la psicología humana en toda su complejidad, ¿sí? El cuerpo humano es dispensable, es menor, no afecta, no estructura la conciencia, no pincha ni corta, para decirlo así, ¿está bien? Eso es lo que quiere mostrar el experimento. Así que están todas mal, sí, efectivamente. No creo que tengan unas preguntas tan malditas como las que... O sea, estaba como muy... Bueno, en fin. ¿Está bien? Esa es la correcta. Ninguna de las opciones es correcta. Espero que no haya preguntas tan difíciles como estas dos que estamos haciendo, porque no tengan miedo, todo estará bien. Pero sí, son preguntas un poco difíciles. Pero ¿se entiende? ¿Se entiende lo que se plantea? ¿Sí? Díganme que sí. O sea que plantearían que la experiencia es necesario el cuerpo para tener una experiencia, sería. No es necesario, mucho más que eso. Son No, totalmente... o sea, Gallagher y Savy. Gallagher y Savy defienden la idea de la mente corporizada. O sea, defienden la idea de que el cuerpo que tenemos como especie, no es que sos alto o bajo. O sea, obviamente que eso va a afectar en algo, por ejemplo, tu personalidad, pero estamos hablando de algo mucho más básico acá, ¿sí? Es fundamental, no solamente porque, digamos, parte de lo que es nuestra conciencia tiene que ver con la autoconciencia corporal o digamos, el conocimiento de por dónde anda nuestro cuerpo, ¿sí? Eso está bien, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo acá es que el cuerpo, el hecho de tener el cuerpo que tenemos, estructura nuestra mente. Nuestra mente, nuestro estado mental, es todo el conjunto de maravillosos, digamos, de cosas que hacemos con nuestra cabeza, con nuestra mente, está como determinado, constreñido, estructurado por el cuerpo que tenemos. ¿Y por qué esto parece? Uno podría decir, sí, bueno, qué sé yo, no parece estar diciendo mucho, nada muy interesante, pero porque la tradición occidental toda, como le decía en la clase, ¿no? Y desde Descartes para este lado mucho más, siempre ha tendido a separar mente por un lado, allá andan los estados mentales en el mundo platónico, y cuerpo por el otro. ¿Sí? Yo ahora estoy hablando de la cultura occidental, digamos. ¿Sí? O sea, realmente da para muchísimo, este es un tema para mí muy interesante, pero eso es lo que, claro, los autores están diciendo es eso, exactamente, están defendiendo la idea de la muerte corporizada. Lo que pretende mostrar el experimento es justamente que el cuerpo, digamos así, no pincha ni corta en cuanto hace a la estructura de nuestra mente, ¿no? Más allá de la propiocepción, ¿me entiende? Más allá de eso. O sea, tampoco es que la propiocepción sea irrelevante, pero ¿se entiende? Sí, me dicen, sí, bueno, gracias. Yo para seguir. No, me fui totalmente, es una locura lo que dice. No sé, 78.000 preguntas, pero bueno. Esto es ¿cómo era esto de la inteligencia? Bueno, ya, no digo nada. La distinción entre cuerpo vivido y cuerpo objetivo. ¿Quién hace esa?
¿Quién se anima? Ahora sí que está bueno, ¿eh? Deberíamos haber hecho esto del comienzo, en definitiva. La distinción entre cuerpo vivido y cuerpo objetivo. Es fundamental. Ya. Yo puse que se corresponde con los abordajes de la perspectiva de primera y de tercera persona. Muy bien, exactamente, sí. Cuerpo vivido la primera, es fundamental esa distinción para la fenomenología, y cuerpo objetivo, si sos alto, sos bajo, estás sobrepeso, en fin, lo que sea, tenés sobrepeso o no, es la de tercera persona, ¿sí? El cuerpo objetivo. Respecto del modo en que el cuerpo determina la espacialidad, ¿sí? Bueno, 3 marcos de referencia, este es fácil. Yo puse que es el espacio alocéntrico, el egocéntrico y el marco de referencia propioceptivo. Sí, siempre uno sobre la base del otro, ¿no? Si Sí. el marco de referencia propioceptivo hace posible que tengamos el egocéntrico, y así. Perfecto. Disculpen el apuro, pero bueno, por lo menos veamos cuáles son los puntos críticos, digamos, donde tienen más problemas. Para la teoría de la simulación, ojo, ahí estamos hablando de la teoría de la simulación. No te dice ni explícita ni implícita, ¿no? Es la simulación en general. ¿Qué dicen? La comprensión de... ¿Teórica e inferencial? ¿Cómo? ¿Teórica e inferencial sería? No, porque si yo pienso en la teoría de la simulación, ninguna de las dos en realidad, ni implícita ni explícita, estamos hablando de teoría, no hay ninguna teoría. La TT, la teoría de la teoría, es la que postula que sí necesitamos aprender en el sentido de aprender como aprender matemática, aprender la teoría de la mente, ¿sí? Cómo funciona la de depender. Perdón. La de dependiente de la comprensión de uno mismo. Exacto. Esa es la asimetría siempre que plantean, ¿no? Nosotros es muy fácil, digamos, conocernos a nosotros mismos, pero no tanto conocernos al resto. La posición defendida por Galler y Savi, ¿se entiende, no? La posición defendida por Galler y Savi sobre el conocimiento de otras mentes, no. ¿Están todavía ahí? No es teórica inferencial, justamente. Claro, dicen B y no es, bueno, desordena la respuesta, pero es dependiente del conocimiento. Esa es la simetría básica que le decía recién. La simetría básica es que es mucho más fácil conocerse a uno mismo y a través de ese conocimiento nos conocemos a otros. Esa sería la gran diferencia y el que hace, digamos, que las dos teorías de la simulación tengan más o menos tengan el mismo problema, básicamente. La posición defendida por Galler y Savi sobre el conocimiento de otras mentes. ¿Quién se anima? ¿Se encuentra en tensión respecto de la postulación de neuronas espejo y sistemas de resonancia? No, ellos hacen como de alguna manera, se apropian de eso y dicen que es compatible. Ya pasaron de pregunta, bueno. Es compatible, ¿sí? Justamente porque los autores defienden una versión de la percepción enactiva. Entonces, la idea de que yo tenga neuronas espejo, es decir, que cuando veo algo, cuando lo realizo, es más o menos lo mismo. Pongo en funcionamiento las mismas áreas del cerebro, es una idea muy compatible, digamos, con la teoría inactiva. ¿Entiendes? Entonces pero obviamente ellos no compran la teoría de la simulación implícita, no suscriben a esa teoría, sino que es una teoría mucho más simple, mucho más sencilla, ¿sí? Que la idea de que podamos directamente tener una percepción, digamos, directa de la mente ajena, de la mente de otros. Es como, parece muy loco, pero yo le he explicado eso, le hemos hablado de esto. Cuando ve una persona muy alicaída, ¿sí? La misma mirada, digamos, también estamos perdiendo toda nuestra sensibilidad para con las demás personas, y ahí ya hacemos un poco de filosofía barata, como siempre hay una parte, y nos estaría costando un poco más, digamos, el tema de la empatía y todo eso, pero bueno, más allá de eso, es importante, digamos, reconocer, y yo creo que podemos darle, digamos, razón a Galler y Savi de que efectivamente el cuerpo de la persona te dice mucho sobre qué le está pasando a esa persona internamente, ¿sí? Entonces, hablan de una suerte de percepción directa interpersonal, llamémosle así. Parece muy loco, pero no es tanto, para mí por lo menos, ¿no es cierto? Es una cosa que... Eso no, son también
En fin. No opiniones, sino como uno valora más ciertos argumentos y no tanto otros. A mí me parece que yo estoy más por el lado... Están más bien de acuerdo, digamos, con Gala Grisabí, en definitiva. El escepticismo sobre el yo. Están muy callados. La clase ya ha sido muy caótica, pero bueno. Ya, es la última. Después vamos a tener una clase de repaso para recuperatorios, pero en definitiva va a ser mucho más chica. La podemos quizás resolver en el foro, pero vemos. Vamos, escepticismo sobre el yo. Cuando le daban la respuesta, automáticamente estaban todos muy canchero, y ahora... Es una posición solamente defendida por ciertas ramas clásicas de la filosofía, como la filosofía empírica. No, porque tenemos el neuroescepticismo. ¿Recuerdan el neuroescepticismo? Es la posición de Metzinger, que es muy reciente, y no solo reciente, sino que se hace, digamos, se envalentona con los descubrimientos de la neurociencia, que hay como un procesamiento Pero la muy... fenomenología temprana también lo niega. ¿Cómo? La ¿La filosofía? fenomenología temprana. Sí, absolutamente. También. Eso me confundió. Claro, pero ni una ni la otra, entonces, ¿entiendes? Ni una ni la otra. Ahí perdí la pregunta. Acá está, sí. Ni una ni la otra. Entonces, Voto, profe. nada, que la opción correcta es que Es ninguno. ninguna de las opciones correctas, sí. Y Ok. que es medio maldito de mi parte, no suele ser esa la respuesta más común, digamos, la opción es más común, más frecuente, digamos, que toque, pero bueno, es eso. Sí, eso, Santiago, son complicadas esas, exactamente, es lo mismo que digo, sí. La postura defendida por Gala Grisabí respecto del problema de cómo comprendemos los otros, otra más, ¿qué dicen? Ah, lo acabo de decir. Plantea una inferencia. ¿Cómo? No sé, yo había puesto que plantea una inferencia por analogía de las emociones e intenciones. No es inferencial. Ya cuando hacemos inferencia, ¿sí? Estamos pensando en la TT o en la TS, digamos, la teoría de la simulación o la teoría de la teoría. Yo lo dije recién, no sé si me escucharon antes cuando hacía mi filosofía, mi momento de filosofía barata. Se asienta en la percepción directa de las emociones e intenciones ajenas. No es que yo percibo cuerpos para luego inferir cuáles podrían ser los estados mentales y cómo, dada mi propia experiencia, ¿sí? ¿Cómo es que se sentiría? No, directamente percibimos emociones y estados mentales de los demás. Y es algo que, de nuevo, puede sonar muy como tirado de los pelos, muy así estrafalario, no sé, como una cosa de que está hablando el señor, pero de nuevo, trataba de decirle recién que algo podemos, digamos, entender a lo que van los autores, creo yo, por lo menos. No sé. En fin, no quiero venderles a Gala Grisabí, ni mucho menos. De hecho, hay muchas cosas en las que yo personalmente no estoy de acuerdo, digamos, pero en definitiva, esa es la idea. Sigue la línea de percepción directa, ¿sí? Sigue la línea de contra la teoría de la representación, percepción directa. En este caso, percepción directa de emociones ajenas, de estados mentales ajenos. De nuevo, puede pasar muy loco, puede pasar muy de qué estamos hablando, pero es esa la posición. Esa es el marcador. Perfecto. Entonces, disculpen que yo estoy pasando de una a otra, a veces no leo bien el chat. La posición sobre el yo defendida por Gala Grisabí, fácil esta, me parece. Todas las opciones son correctas. Bien. Porque encuentra apoyo empírico en los casos neuropatológicos como el Alzheimer, tiene su raíz en la tradición fenomenológica y también encuentra apoyo empírico en la psicología del desarrollo. Bueno, Trebarten, ¿no? Trebarten, ahí se lo escribo, pero ese sí es un nombre que podrán ver ahí. ¿Sí? Exacto, son todas correctas. Bien. Sigamos. La teoría de la mente es... Este es muy básico. ¿Qué es la teoría de la mente? Una teoría hoy dominante en psicología sobre cómo logramos comprender a los otros. ¿No? Ah, no te puedo creer.
Lo que he hecho. Yo no me doy cuenta cuando hago estas cosas y cuando... Pero... Es medio confusa igual. No, para nada. Es confuso. ¿Qué es confuso? Decime qué es confuso y lo resolvemos. Pero digo que hice porque ninguna de las opciones es correcta. De nuevo, Santiago, que te gustan, ninguna de las opciones es correcta. No es ninguna teoría. La teoría de la mente, tener una teoría de la mente, ¿sí? Es tener la capacidad, es la jerga. Es confusa sí, puede ser, sí, es confusa la expresión teoría de la mente, porque estaría ya asumiendo la TT, estaría asumiendo la teoría de la teoría, está bien. Eso tiene, en ese sentido, estoy de acuerdo con vos, pero no es culpa mía, digamos, en el sentido que la literatura, los estudios científicos sobre el tema, psicológicos sobre todo sobre el tema, han primero instalado la idea de una teoría de la mente. ¿Qué significa? El niño necesita aprender cómo funcionan las creencias, cómo funcionan los deseos, y esas podemos entenderlas como una teoría. Y luego hay quienes han dicho, efectivamente se trata de una teoría en un sentido análogo al de la teoría científica, bueno, bla, 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 TT, teoría de la teoría. Pero la teoría de la mente es la capacidad para predecir, comprender, explicar y atribuir estados mentales, ¿sí? El niño está enojado, el niño está, bueno, en fin, se entiende, ¿no? Cree que, sabe que, entiende, recuerda, ¿sí? Eso. Así que, sí, estoy de acuerdo con vos, es un poco confusa la expresión, pero así es como se la maneja en la literatura científica. ¿Podemos seguir? Chíflenme, por favor. Eso, perfecto. Chíflenme, por favor, si hay alguna cosa ahí como que salte que importante en en el chat. No puedo creer lo que hemos hecho, pero realmente es muchísimo lo que pretendía que hiciéramos hoy. Una de las principales críticas de Gala Risavi al argumento de la analogía es que subestiman las dificultades del conocimiento de otros. Subestima las dificultades. No. Al revés, digamos, en realidad. En la respuesta correcta asume que primero se da el conocimiento, el autoconocimiento y luego la comprensión de otros. Ese sería el gran problema que tiene el argumento de la analogía. Solamente puedo conocer a qué pasa en la cabeza ajena, en mentes de otros, ajenas, ¿sí? Si yo tengo primero un conocimiento de qué pasa en la mía. Sigamos. Los estudios de Trevarten, ¿vamos con eso? Yo estoy un poco perdido ya. Los estudios de Trevarten sobre la forma temprana, porque voy y vengo, de intersubjetividad. Esos son lo que decíamos antes, Trevarten, ¿sí? este psicólogo que creo que debieran más o menos conocer. ¿Se animan? Los estudios de Trevarten, básicamente, son agua para el molino de Gala Risavi, ¿sí? Hablan de formas muy tempranas de intersubjetividad, primaria y secundaria sobre todo. La primaria que tiene que ver con el manejo del cuerpo con otras personas, como una cuestión uno a uno, cara a cara, ¿sí? Y la secundaria tiene que ver con el conocimiento de, o sea, digamos, eso mismo, pero aplicado a contextos pragmáticos, ¿sí? Conocer al otro, a lo que hacemos con otros, pero en contextos pragmáticos, en contextos de acción determinada. Espero que sea claro eso. La idea de que el autoconocimiento es un logro que va modificándose a lo largo de la vida es propia de la teoría. Vamos, esto es fácil. Este sí es fácil. ¿Están? Narrativa, bueno, pero decímelo, porque si no, no... Bueno, sí, de la construcción narrativa, ¿no? Del yo entendido como construcción narrativa. Obviamente, se va modificando todo el tiempo porque cambia el relato, básicamente. Respecto del problema del yo, Gala y Risavi defienden estaba muy difícil. La anterior, ¿cuál era? Era el yo como construcción narrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va modificando todo el tiempo. Obviamente, el polo de identidad pura para nada, absolutamente, ¿no?
¿no? Eso ni siquiera es algo que podemos estudiar científicamente o podemos experimentar, es algo totalmente trascendental, justamente, que está por una condición de posibilidad para, ¿sí? Es casi, Kant llega a eso casi de manera solamente lógica, pero bueno, no quiero entrar demasiado en esto, y obviamente el no yo tampoco, bueno, en fin, fenomenológica en su conjunto, bueno, en fin, ya. Respecto al problema del yo, Galeazzi defienden... ¿La existencia de un yo experiencial? Muy bien, exacto, sí, la existencia de un yo experiencial, que complementan esa posición con la teoría narrativista, la teoría del yo como construcción narrativa, ¿sí? Que es compatible, pero no necesario que aceptemos, pero es compatible con el escepticismo acerca del yo. Si yo solamente me quedo con... repasen después las clases, vean los videos, porque todo esto está, creo que lo dijimos solamente, igual está bien la respuesta. Si solamente me quedo con el yo como construcción narrativa, en realidad sí soy escéptico acerca del yo. Es un mero relato, ¿sí? Solamente es nada, voy contándomelo porque me sirve, porque da unidad, da coherencia, en fin, pero sigue siendo una ficción. Es una ficción útil, pero es una ficción, ¿sí? Pero no, los autores hablan de un yo experiencial, ¿sí? Esta idea muy vinculada con la idea de autoconciencia prereflexiva. El comienzo, por eso el comienzo de la clase yo le decía, este texto como va a cerrar el círculo, ¿sí? Va a cerrar cierra un poco las reflexiones de los autores. ya son las 10, pero no importa. Si quieren, seguimos, si no, paramos, como quieran. Y podemos parar también, porque fue una locura, mala, de verdad, me la mandé yo. Supuse que podemos hacer mucho más de lo que efectivamente podemos hacer en 2 horas, y bueno, podemos parar y me hacen las preguntas, las dudas que tengan en el foro, yo con gusto les respondo, y si no, seguimos, como ustedes digan. ¿Qué opinan? Yo tengo clase ahora, sí. Porfa, sigamos, yo entré a clase tarde encima. Sigamos unos 10 minutitos, porque por Erika, 10 minutitos, y si no terminamos, bueno, después la hacemos, digamos, seguimos la consulta, pero vía foro. Sigamos, si usted puede, sí, yo, de nuevo, 15 minutos, no hay ningún problema. Pero también para respetar a la gente que acá está, y bueno, sigamos. Entre las dificultades de la teoría, ¿sí? Se incluye. ¿Quién se anima? Ya la vi. Piensen en Trevarten, piensen en todo lo que justamente... Muy bien, Santiago. Santiago sigue sin hablarme y yo tengo que ir y volver. Pero bien, Santiago, es esa. No dan cuenta, es como una suerte de todo o nada, ¿no? De situación todo o nada. Hasta los 4 años no hay nada, y luego de los 4 años, de repente, tenemos la TT, tenemos la comprensión de la teoría, ¿sí? Bueno, bien, esa era. Según Galeazzi, el yo narrativo marque la que no corresponden. Una recomendación astuta es que cuando vean una que, bueno, en realidad no. Deberían saber que es correcta, que deberían detectar fácilmente la que es absolutamente incorrecta, y de ese modo todo el resto de las opciones, el resto de las opciones te está dando mucha información sobre lo que se pregunta, en caso de que haya otras preguntas sobre esto. En este caso, así, el yo narrativo puede identificarse con la noción de persona, sí. ¿Es aquel que define la personalidad de alguien? Sí, o por lo menos ayuda a definirla, ayuda a construirla, a elaborarla, sí. ¿Se ve afectado por los modelos culturales en los que alguien puede estar inserto? Obviamente sí. ¿Sí? El yo narrativo, obviamente, si yo nací en China, y toda mi vida hablé chino, y hablo con la cultura china muy diferente a la nuestra, obvio que voy a tener otro relato. Aunque puede cambiar, generalmente se mantiene estable, ahí claramente no. ¿Está bien? Y bueno, la última, esa es la correcta por incorrecta, porque justamente marca la que no corresponde. ¿Es compatible con la idea de una forma leve, prereflexiva de autoconciencia? Y sí, porque ellos hacen eso, justamente. ¿Está bien? Miren todo lo que ya saben sobre la teoría de Galeazzi y sobre la teoría del yo como construcción narrativa, solamente mirando las otras opciones, ¿sí? El neuroescepticismo sobre el yo. O sea que... Ay, perdón. Sí. Decime. O sea que la incorrecta es, aunque pueda cambiar, generalmente se mantiene estable. Claro, porque generalmente no se mantiene estable. El relato que tiene un niño de 8 años, una niña de 8 años,
es muy diferente, aunque la persona sea podemos entender que la persona es la misma, es muy diferente de que esa persona, si es que llega a los 80, o a los 60, o a los 50, ¿tá? Cambia, y cómo, cambia muchísimo, ¿sí? Así que no se mantiene estable para nada, y esa era la correcta por incorrecta. El neuroescepticismo sobre el yo, entonces. ¿Quién se anima? Sí, exacto, Santiago. Es la perspectiva de primera persona, el yo experiencial se mantiene estable. Ay, gente, háblenme. O sea, tengo que volver a leer, o alguien me ayuda a leer, porque vamos a demorar más. ¿Entienden que la noción de yo no tiene función explicativa alguna? Bien, esa es, efectivamente, eso es correcto, por lo menos. Ahora no puedo leer las opciones porque estoy en el chat. Así que bueno, es esa. Respecto de la nueva inteligencia artificial, si tuviese ayudante estaría de lujo. Pero bueno, los prácticos integradores son re difíciles de hacer solo, sobre todo acá, digamos, a la distancia. Respecto de la nueva inteligencia artificial y la robótica, acá estamos en mente corporizada. Tac, te vas al texto ese. Gala Grisavi, ¿quién se anima? No tienen objeciones al respecto, por favor, no. Yo ya la vi, no sé si alguien quiere, se la leo yo. Bueno. Creo que es la que dice: se oponen tanto reducen la idea del cuerpo al de una mera máquina. Exactamente, bien. Es la concepción del cuerpo, no de la mente que tiene un poco sí también, pero no era el problema con la idea de mente que mantenga la robótica, sino con la idea de cuerpo. Y la idea de cuerpo vivido brilla por su ausencia, digamos, ¿sí? Sí, bien, era esa. Bueno, ahí vamos, el cuerpo vivido, ¿sí? No está limitado al cuerpo biológico como no está el uso de sistemas de sustitución cerebral. Sí, eso es correcto. Ya estoy balbuceando, pero como lo demuestra el uso de sistemas de sustitución sensorial. ¿Sí? Eso es. La primera ya es correcta. Bueno, la primera que me figura a mí, no sé. ¿Está bien? A pesar de vivido, que yo tengo el acceso en primera persona, y uno diría, esto es lo que es tu cuerpo, y más o menos queda intacto de alguna manera, soft voice y tal. No, yo puedo tener, digamos, esta experiencia en primera persona del propio cuerpo, modificándola a través de, por ejemplo, prótesis, o por ejemplo, la versión más sencilla que el palo de la persona ciega, ¿no? El palo de... En fin. El bastón. Una de las diferencias entre esquema corporal e imagen corporal, esto lo hablamos muy poco, pero bueno, a ver, no hay diferencias, bueno, claramente ya la descartamos ahí, ya. Después, ¿qué me dicen? ¿Te anima alguien? Yo creo que... La segunda es personal. ¿Cómo? No, es más bien al revés. ¿Sí? El esquema corporal. A ver si te entendí bien, vos decías que el primero es de nivel personal, pero no. La idea de imagen corporal es de nivel personal, es a lo consciente, ¿sí? Es el problema de la anorexia, lo hemos hablado, ¿no? Es eso que me devuelve la sociedad, eso que tiene que ver con las exigencias, digamos, que se supone que yo tengo que seguir, etc. Y la de esquema corporal es efectivamente la noción subpersonal. La correcta entonces es que el primero esquema corporal es no consciente, mientras la imagen corporal es consciente. Claro, sí, eso era lo que quería decir, pero no leí bien claramente, pero sí, entiendo la diferencia. Bueno, profe, yo ya entro a clase, así que después veo el video. Muchas gracias por la clase, si no lo vemos de nuevo. Nos vemos, ha sido mal programada la clase, pero bueno, la intención fue tratar de condensar todo en una. Bueno. Gracias, adiós. Chao, yo lo subo apenas pueda. Según Gale Grisavi, una de las ventajas que tiene su posición respecto a la teoría de la simulación implícita es que, bueno, ese ya lo hablamos, ¿sí? Es más simple. La idea de que
la simulación implícita tenga que pasar por la percepción del cuerpo meramente, ¿sí? La determinación de qué acción es, y luego decir, vincular la acción con la agencia, con esa persona, para no decir, che, soy yo esa persona que está, no sé, se ha pegado se ha pegado un martillazo en el dedo. Bueno, todo eso es una explicación muy compleja, ¿sí? Y la de ellos, la de Gallagher Savy, es mucho más sencilla. Percepción directa de emociones, percepción directa de estados mentales ajenos. Así que diría que ofrece una visión más simple, por ende preferido, de los mecanismos, bla, bla, bla. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Es realmente una cosa maratónica esta, pero bueno. Pero para la teoría de la teoría, la comprensión de otros es la TT. Así que ese es fácil. Teórica e inferencial. Teórica e inferencial. Perfecto. La teoría de la simulación explícita y la teoría de la simulación implícitas son posiciones. Ahí yo puse enfrentadas. Perfecto. Son enfrentadas, sí. O sea, son ambas teorías de la simulación, pero son muy diferentes y no son compatibles, digamos. Bueno, entre las dificultades de la teoría de la simulación explícita se incluye, ya las mencioné antes a estas. Disculpen, bla, 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 bueno. Entonces, la dificultad de la TT. Vamos de nuevo. Que no logra explicar en qué sentido la simulación proveería conocimiento acerca de otro y no acerca de mí mismo. Eso es correcto. Porque se supone que yo estoy proyectando lo mío, digamos, hacia todo el mundo, ¿sí? Pero ¿por qué no también que nos da cuenta de la evidencia introspectiva, en el sentido de que debiéramos sentir efectivamente otra cosa? ¿Y por qué no? Ya se entiende, ¿no? Que el mecanismo postulado ya supone conocimiento acerca del otro. O sea que todas son correctas. Exacto. Sí, Sí, no sé. Bien. No, se me fue. Para la próxima ahora son todas, o ninguna es correcta o todas son correctas, pero se ve que me gustan esas. Según Gallagher y Savy, el argumento de la analogía mantiene supuestos que subyacen. Ahí yo marqué la que dice lo del problema conceptual y lo de las principales posiciones en el debate de la teoría de la mente. No sé si está bien. Disculpen, estaba con el chat. Sí, es correcto. Tanto el problema conceptual de la otra mente. Sí. Exacto. Está la base de todo, digamos, de todo lo que se hizo desde, qué sé yo, desde filosofía moderna hasta ahora, digamos, todo lo que se hizo, digamos. Por eso es tan interesante, digamos, cómo se oponen a una gran tradición, tanto filosófica como científica. Respecto del debate actual en torno del yo, ¿sí? ¿Qué dicen ahí? No hay acuerdo. No hay acuerdo, bien. Esa es la introducción del yo y la persona, ¿sí? No se sabe, no hay mucho acuerdo acerca de si es un tema importante, si es un concepto, son 1.000 millones de conceptos, cuáles son los mecanismos detrás de eso. Bueno, hay mucho desacuerdo tanto en la comunidad científica como en la filosófica. La principal diferencia entre la intersubjetividad primaria y la secundaria es que la segunda, o sea, en la secundaria, bueno, ya lo dije antes, ¿no? El nene empieza a asociar las acciones a contextos pragmáticos. Sí, exactamente. No es la cuestión yo-tú, la cuestión de esa cosa tan básica, ¿no? Que haces así, la mamá hace así, bueno, sonríe, el niño sonríe, bueno, eso, sino también ya en contexto. Perfecto. El yo entendido como construcción narrativa marca la que no corresponde. Yo puse la que se opone en todos los casos al escepticismo acerca del yo, porque es como compatible en realidad. Bien, porque si yo sí, justamente el caso de ellos, de Gallagher y Savy, es compatible. Disculpe, no es compatible con el escepticismo. Ellos no son escépticos acerca del yo. Así que bien. Bien. ¿Me sigue el resto? Porque lamento mucho esto de estar así a la corrida, pero bueno, si no se nos van a hacer se va a hacer muy tarde. Bueno, listo. Las posiciones defendidas por Gallagher y Savy por una parte y Damasio por otra en torno al yo, finalmente llega Damasio un poco, aunque esto todavía es el yo de la persona. Son compatibles. Claro.
Sí. Que Damasio presenta el proto-self y el self, autobiográfico, y acá el yo experiencial y el otro que no me acuerdo, narrativo. El narrativo, sí. Esa idea es exactamente la que... Sí, muy bien. Vos ya está más o menos listo para el jueves. Según Galea y Savi, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ahí también, ese es el final de Yo y la persona, ¿sí? Muestran, disculpen, muestran, ¿qué muestran? Muestran exactamente lo que ellos quieren decir. Entonces es, de nuevo, agua para su molino, de Galea y Savi. Lo del sentido mínimo de la autoconciencia, como que eso se mantiene siempre. Que permanece un sentido mínimo de autoconciencia, aunque sí. Incluso en esos casos tan de enfermedades, digamos, neurodegenerativas tan graves, digamos, como ciertos casos muy extremos de Alzheimer. Saben, ¿no? Ya, nada, gente que no reconoce la persona con quien, no sé, sus propios hijos, la persona con quien vivió toda su vida. Bueno, esa enfermedad tan terrible. La idea del yo como polo de identidad pura, Kant, marque la que no corresponde. Entonces, con esa ya se saben muchas otras cosas también. Cuando puedan detectar, obviamente, la correcta, no correcta. O sea, la correcta por justamente ser incorrecta. Bueno, ya la vi. Esa profe me confundió un toque porque iba a marcar la primera opción que dice comprende la posibilidad de experienciar el yo, porque el yo sería como el punto desde el que se experiencia todo lo otro, pero sería incorrecta porque no se puede experienciar el yo, pero no sé si está bien esa. Exacto. Esa es la correcta. No podés experimentar, de nuevo, como le decía antes, no es un concepto que no puede ser ni tratable, abordable científicamente, no puedo hacer experimentos sobre eso, sobre el yo como identidad pura, ¿sí? De nuevo, Kant llega ahí por razones básicamente lógicas, en una condición de posibilidad de la experiencia humana, que haya algo así como un polo, un núcleo, sino un vector hacia el que todo vaya, todo fluya ahí. Y tampoco la puedo experimentar en el sentido de autoconciencia, en el sentido de, nada, cuando te quemás y sentís eso, no, bueno, eso no lo podés sentir, no lo podés vivenciar, no lo podés, bueno, ¿está claro? Kant es más bien, es un principio, digamos, de la experiencia, un principio, de nuevo, trascendental en el sentido que no lo puedo, llego ahí simplemente por deducción, por inferencias, pero no por la autoconciencia o la introspección, ni por el estudio empírico, para nada. De hecho, Kant era un antipsicologista, digamos, pero bueno, estamos yendo absolutamente. Según Damasio, la gran mayoría de los marcadores somáticos que utilizamos al razonar, bueno, ahora está claro, ¿no? Damasio, razonamiento, cambiamos de tema, ¿sí? Bueno, este es fácil, me parece, si más o menos entendieron ese texto. No sé si alguien más de Santiago se anima. Constituyen emociones. Dice que son innatos, ¿puede ser? No, más bien al contrario. Son adquiridos en los procesos de educación y socialización. Exacto, la gran mayoría, no te quería callar, Santiago, pero está muy, pero bien, es esa. La gran mayoría de los marcadores somáticos son, por eso habla de sociedades enfermas, que en algunas sociedades, como bueno, Alemania nazi, por ejemplo, digamos, no se puede, digamos, dar tanto esto, tiene que estar sana, digamos, la sociedad y tiene que, obviamente, estar sana la persona, ¿sí? Pero, en definitiva, la experiencia es lo que nos va haciendo armar nuestra estructura de marcadores somáticos para poder decidir bien, para poder... ¿sí? El principal aporte del mecanismo del marcador somático es que también... Permitiría reducir la cantidad de alternativas disponibles antes de tomar una decisión. Perfecto, Juan, es eso. Acota el espectro, el espacio de búsqueda. La acota. Entonces, lo que yo decía de las ramificaciones de los árboles, digamos, biológicos, por ejemplo, de la taxonomía de Harré, si yo a la primera rama ya la corto, estoy perdiendo un montón de opciones, ¿sí? Piensen en eso y van a entender por qué esto es así. Entonces, ya, por eso sirve. Eso es el principal aporte, digamos, el principal aporte que nos dan. Dentro de unas 150 opciones, ya tengo 20 a considerar.
yo exagero, 150, pero bueno, se entiende. La hipótesis del marcador somático es una propuesta, muy fácil esta, como tal cual. Damasio, neurólogo, el tema es razonamiento, ergo. Sobre las bases neurológicas del razonamiento. Perfecto, sí. Valentina, creo, yo ni veo, estoy viendo la... En fin. Valentina. Creo que era Valentina. Según Damasio. Ahí estoy. Sí. Según Damasio, el razonamiento y la toma de decisión en el ámbito personal y social inmediato. Recuerden que eso es lo que ahí se dedica. Ah, bueno, esta es una de las mías. No sé si entienden. Ahí tienen mucha data. En esa tienen mucha data. Entonces todas las opciones son correctas. Sí, lo que decíamos antes. Debe ser, todas son correctas. Son todas correctas, bien. Así que ahí tienen como básicamente todo el planteamiento de por qué es importante para Damasio concentrarse sobre el ámbito personal y social inmediato, ¿sí? Y no sobre si puedo resolver un teorema difícil o, ¿me entienden? Un gran acertijo lógico. Que, bueno. Porque eso está bueno, muy interesante para ustedes, futuras psicólogas, algunas de las cuales quizás se dediquen a la investigación. La mayoría no, pero bueno, estamos en Episte, así que estamos hablando de ciencia. Cómo uno puede criticar los resultados del experimento, los resultados, y sino también el experimento mismo, ¿sí? Cómo está hecho, y sino también el tipo de fenómenos, ¿sí? O sea, el tipo de fenómeno. En este caso, me estoy yendo, pero bueno, en este caso, Damasio entiende que para estudiar razonamiento no tenemos que ir a estudiar Deep Blue y cómo le ganó a Kasparov, ¿entienden? No, vayamos a la cosa más pedestre, cotidiana, bueno, en fin. No hay tiempo y yo les hablo así. Entre los problemas que se han atribuido a la concepción racional sobre la toma de decisiones, ¿sí? La que domina todavía hoy, ¿sí? Se incluye la que no corresponde. Aquí, también acá tienen mucha info. ¿Que llevaría demasiado tiempo? Es correcto, sí, efectivamente. Si tengo que considerar todas las opciones, la memoria operativa y la atención podrían verse sobrecargadas, eso también, ¿no es cierto? Que la emoción entorpecería el proceso de toma de decisión, ¿qué dicen? A ver. Les digo, la concepción racional es la que dice las emociones no tienen nada que ver con el razonamiento. Entonces, no puede ser que una de las críticas que le hagamos a esa posición es que entorpecerían el proceso de toma de decisiones. Así que, chao, chan, chan. Listo. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. La TT, la teoría de la teoría. ¿Sí? Bueno, acá hay muchas, ¿ves? Acá se me fue la mano. 5 opciones. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Bueno, estaba muy inspirado. Bueno, yo ya la vi. La teoría de teoría, ¿qué es lo que postula? ¿Qué es lo que propone? Ahí Santiago en el chat te puso A. Ah, bueno. A sería, supongo. Sí, entonces el orden. Lo seteé muy mal. Se ve que no está desordenando la respuesta y le está dando la respuesta correcta. En fin, bueno. Las preguntas muy buenas. No sé si, la humildad ante todo, pero lo configuré muy mal. Postula que la psicología popular debiera concebirse con una teoría en un sentido afín a las teorías científicas. Exactamente. Sí. El yo entendido como construcción narrativa implica, miren la primera ahí, que el yo es una ficción inútil. Esa es la clásica de parte bien, parte mal. Porque sí, efectivamente, estamos diciendo que es una ficción, pero nunca dirán que es una ficción inútil, ¿no es cierto? Es muy útil, de hecho, para los narrativistas. ¿De que esa? No. La Yo puse la correcta que sería implica. que... A ver, Dale. no. ¿Quién era? ¿Valentín? No sé. Bueno. Hables.
Bueno, yo puse lo de que los animales no lingüísticos y los bebés, por ejemplo, también carecerían de un yo. No sé si esa está bien. Era la misma que habías elegido vos, no sé quién. No puedo darme cuenta de las ¿Qué voces, pasa por era las la voces. otra? Paz y decir la misma, entonces, Paz, correcto. Sí, eres esa, efectivamente. Y sí, obvio que no tienen yo si no pueden hablar, no pueden articular su relato, digamos. ¿Cómo lo harían si no tienen lenguaje? Sí, es eso. Y obviamente los bebés, los infantes, los bebés prelingüísticos, los niños prelingüísticos, obviamente tampoco tienen un yo. Los marcadores somáticos, volviendo a Damasio. Operan como correctores, esto es, mejoran las estrategias de inferencias empleadas en la toma de decisiones. ¿No operan como sesgos? Como sesgos puse yo. Sesgo es la palabra al final que dice sesgo, sí. No es corrector, no corrigen, digamos, las respuestas, digamos, que vos podés tomar, las toma de decisiones. No, son un sesgo. De nuevo, lo de antes, ¿no? Como ponderar más algunas de las opciones disponibles y descartar otras. Eso es un sesgo, ¿sí? Sí. Igual está bueno que se equivoquen de nuevo, es bueno que se equivoquen acá y no el jueves, ¿no? Entonces está perfecto. La hipótesis del marcador somático. Chan, chan. ¿Cuál de ellas les parece correcta? Es medio engañosa. Las del cómo sí. No, solo se No, porque No. sí decía, me parece que en una parte que constituye una etapa previa del análisis, pero no sé si me parece bien el tema que dice inferencia aceptados por la tradición. No, porque, de nuevo, es lo que yo decía a la clase pasada, digamos, complementa Damasio la teoría racional, pero también a la vez la cambia mucho, porque a la base de todo eso, que también aceptan la concepción racional, que tiene que haber atención, que tiene que haber memoria, que tengo que considerar las opciones, que tengo que hacer una inferencia, todo eso sí, está todo bien, pero todo eso se hace sobre la base de un colchón, digamos, emocional, ¿entienden? De una plataforma emocional, más bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué le decía yo de medio engañosa? Porque parece, vos decís solo constituye, entonces solo ustedes piensan, estoy desmereciendo un poco lo que hace. ¿Sí? Estrictamente a nivel lógico, vos decís solo constituye, sí, efectivamente solo constituye esa etapa, y es importantísima. ¿Sí? Bueno, no van a ser tan engañosas, les prometo. Pero ojo con la de solo se daría de modo inconsciente, porque no, absolutamente no. En todo caso, después, con el tiempo, se van a dar más, no nos damos tanto cuenta de ese sentido, digamos, en las entrañas, digamos, ¿sí? Esa cosa, el sentir, el percibir un cambio en nuestro cuerpo. Así funciona el marcador somático. Luego también se puede dar, con esto del rizo de simulación, horrible expresión, como sí, que no lo sentimos, no es consciente, solamente está ahí funcionando. ¿Recuerdan todo eso? Dos versiones de mecanismos diferentes. O sea que puede ser consciente, puede ser inconsciente. En fin, wow, estoy muy cansado. Segunda más, ya que llegamos. Segunda más, el planteamiento estándar en torno al razonamiento y la toma de decisiones. ¿Qué dicen? Bueno, gente, ya saben cuál es. Mónica, Santiago, Valentina, Juan, ya saben cuál es la correcta, porque no sé qué me pasó, pero sí. ¿Es la de ninguna opción es correcta? Obvio, Sí. ¿cuál va a ser? No la van a tener así tan el jueves, me parece. No sé por qué se me... Pero bueno, por ahí es más, justamente, siendo más difíciles, ahora, está bueno, difícil en este sentido, como uno esperaría que ninguna opción es correcta y la suele ser acertada. Bueno, acá se lo fue. Básicamente, ¿dónde apareció esa opción? Era la correcta. No lo hice a propósito, salió así. En fin. La última, respecto a la posición, hicimos 72 preguntas. Respecto de la posición sobre el yo defendida por Damasio, marque la opción que no corresponde. Última opción. A ver, ¿cuál? A diferencia del yo central, no. Si es esa la última opción, no. Yo tiraría por descarte
La de la conciencia extendida da lugar al yo autobiográfico. Tampoco. Discúlpame, Mónica, la de antes podría ser. Vos sabés que ahí debería revisar yo la... No está tan bien esa, porque el yo autobiográfico, si hablábamos de corteza prefrontal, yo le decía, algunos grandes simios la tienen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se puede dar. Pero si estamos hablando del yo autobiográfico en el sentido narrativo, en el sentido de que necesito el lenguaje, claramente es exclusivamente humano, ¿sí? Así que puede haber ahí una suerte de confusión. O de nada. Porque yo Tenemos que tengo hilar más anotado fino en Damasio y todos los tips que daba en el práctico. Yo he anotado que dice, pero... ¿Sí? No. De nuevo, o sea, yo creo que... vos decís que... Acordate que estamos marcando la opción que no corresponde, ¿no? Acá, la que no es correcta. Entonces, si esa te parece correcta, entonces estamos de acuerdo. ¿Está bien? ¿Cuál es la correcta entonces? Me perdí. ¿Cuál es la correcta? Es muy fácil en realidad. Hay una que es muy claramente incorrecta. O sea, ¿cómo puede ser que el yo autobiográfico no dependa de ningún otro proceso cognitivo? O sea, no depende de la atención, no depende de la atención, de la memoria sobre todo, imaginen. ¿Cómo no va a depender de la memoria, del lenguaje? Todo eso son procesos cognitivos diferentes. Sí, Paz, puede ser. Esa no me lucía acá. Esta no está tan bien, pero la claramente incorrecta es que no depende, que el yo autobiográfico no depende de otro proceso cognitivo. Claro que depende de otros procesos cognitivos. ¿Está bien? Esa es la claramente incorrecta. Luego, el yo central se mantiene estable a lo largo de la vida, es correcta. La conciencia extendida da lugar al yo autobiográfico también es correcta, eso sí, no hay dudas. Y la que digo yo que habría que hilarme un poquito más fino, y en el texto no figura, básicamente, hay que estudiar ahí. Yo le hice la consulta, le manifesté esta duda que yo mismo tenía. O sea, yo no tengo ningún problema, digamos, en admitir ignorancia, de hecho, en fin. Las docentes tenemos esta idea de esta presión de tener que ser como enciclopedias vivientes, y no es así, ¿sí? Entonces, está bueno que acá lo que hace falta es hilar más fino en Damasio, ir a los textos de Damasio para ver si efectivamente ningún tipo de animal puede tener el yo autobiográfico, ningún tipo de animal los puede tener. Entiendo que podría haber casos, que esto es lo que estamos asumiendo acá, estamos diciendo que Damasio está aceptando la posibilidad de que el yo autobiográfico también lo tenga grandes simios, como les digo, ¿no? Bueno, muy buena la clase de Ross, que fue de nuevo una maratónica y un poco caótica, pero bueno, ya, llegamos al final. Santiago, sí, pero se entendió, ¿no, Mónica, lo que quise decir, ¿no? Digo, en principio sí, el yo autobiográfico para Damasio también puede tenerlo otros animales, ¿sí? Obviamente sin lenguaje, pero habría que de nuevo ver si eso es... hay que leer más fino ahí. Así que, bueno, en definitiva, la que es claramente incorrecta, sin ninguna duda, es incorrecta, es que no dependa el yo autobiográfico de otro proceso cognitivo, pero sí depende de otro proceso cognitivo, ¿sí? No así como el yo central. Bueno, Santiago, y bueno, el Jovita que siempre llega al final y pregunta hacia el final. Pero dale, Santiago, vamos. Profe, yo tenía una duda que no es tanto una duda de algo que puede llegar a ir al parcial, pero en la última pregunta, la tercera respuesta que dice la conciencia extendida da lugar al yo autobiográfico, a mí me quedaba una duda cuando yo leía Damasio, y creo que también en el yo hablaba en Gallagher y Sahabi, de que la conciencia da lugar al yo. Pero en el experiencial, tengo entendido que es al revés, que el yo da lugar a la conciencia experiencial. ¿O es indiferente? ¿Cómo es? ¿O siempre es la conciencia? No, la conciencia sería lo de base acá, lo fundamental acá. Igual, tenés razón que esta es la versión de Damasio de Gallagher y Sahabi, digamos. Acá parece el texto de Gallagher y Sahabi, pero estamos hablando de conciencia. El texto de práctico, que trabajamos en práctico de Damasio, es sobre razonamiento, ¿sí?
Así que esta es la versión galagueriana, digamos, de Damasio, y más o menos plantean algo así, ¿no? Claro, pero lo que yo me refiero es que la respuesta esta dice que primero está la conciencia y esa conciencia es la que va a dar al yo autobiográfico. Pero después Damasio va a decir que es el yo autobiográfico el que da lugar el yo experiencial, da lugar... No, perdón, me estoy confundiendo. A eso me refería. Sí, si te refieres al yo central, sí. Sí. Correcto, eso es correcto. El yo central es primitivo, digamos, es más primitivo respecto del autobiográfico, ¿sí? Totalmente de acuerdo. No sé si... Pero bueno, ya. Llegamos al final. No sé, Jovita, no sé, seguro que es una cuestión que no tiene que ver con los temas, pero adelante. Profe, no, le quería consultar, yo recién llego a trabajar, ¿puedo entrar al práctico que hicieron hoy, no? Sí, no? ahora terminamos la clase, ahora la cierro y la grabo, digamos, la grabo, terminamos de grabar. Voy a editar un par de cosas porque, nada, tuve que pasar al baño. ¿A dónde tendría que entrar? Discúlpeme. Ahí Disculpa, Jovita, se cortó el Wi-Fi acá, se cortó en un momento, no sé qué habrá pasado ahí, así que tengo que revisar mínimamente, así que no va a ser hoy, no va a ser mañana, quizá. Mañana sí, mañana trato de tenerlo. Porque he visto que los chicos han pasado un link en el, ¿cómo se llama esto? En el WhatsApp, pero no sé si de ahí se puede desarrollar. No. Yo ahora, como siempre, el día de comunicación oficial nuestra, de la Comisión 1, es el foro. En el foro voy a subir, como siempre, el video. Ese, capaz que eso estaba preguntando Jovita. Sí, bueno. para empezar a desarrollar eso, porque yo recién llegué, no sé, poquito. Yo no lo desarrollé todavía porque me fui a trabajar a la mañana. Bueno, Genio Santiago está trabajando de ayudante ya. Y bueno, profe. Santiago, ahí tengo que entrar a ese link entonces para desarrollar, ¿no? Así es, pero como te dice ahí Santiago, son una parte 1 y una parte 2. Y luego, como les digo, en el foro voy a subir el video, y en la descripción del video de YouTube vas a tener igualmente estos 2 links para que puedan hacerlo junto con el video. Bueno, profe, gracias. Bueno, estoy exhausto, fue muy larga la clase de hoy, y bueno, espero que le haya servido a pesar del apuro y de todo lo que pasó hoy. Así que, bueno, éxitos el jueves, ¿eh? Y estoy a disposición en el foro si tienen más dudas. Gracias, profe, nos vemos. Chao.